en estos momentos. Cuidado acá. Cuidado. Cuidado. Sí. Ahí está. Uy, aquí sí. Uy. El gobierno no cumple con la entrega de alimentos a los comedores. Vamos a ir a buscar a los supermercados, porque las góndolas están llenas de mercadería y la mesa de nuestros compañeros no tienen para comer. Eso fue lo que dije y lo sigo sosteniendo. Salen a decir cualquier cosa para confundir. Nunca nos ha atendido el Stalin, ni al Polo Obrero, ni a nosotros, ni al Barrio de Pie. Jamás estuvimos sentados con ella. Sí estuvimos con un funcionario que llamado Regio, que mandó ella, pero jamás hemos pedido los 200.000 planes, bajo ningún punto de vista. La verdad que estamos conformes con lo que ha sucedido hoy y que haber logrado la media sanción por unanimidad. Me parece que esto que nosotros veníamos diciendo, que la cuestión del hambre no era una cuestión política electoral, sino que era una cuestión humanitaria, finalmente se terminó comprendiendo y se terminó llevando adelante esta sesión y logrando un resultado que pocas veces se logra en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, ¿no? Con una votación hecha casi por unanimidad. Lo que proponía es extender la emergencia alimentaria hasta el 2022. Nos pareció a nosotros, leyendo el proyecto, que era correcto, que era mejor, además que lo discutiera el Congreso y que saliera por ley. Por eso estuvimos presentes en la sesión y además va más que agradecer, creo que se actuó con mucha responsabilidad, que no ha existido acto demagógico. Y donde más golpea esta situación claramente es en la mesa de los argentinos, que es lo más importante, insisto, para la familia. Desde el gobierno, por eso, desde ese primer momento, desde ese lunes, nos hemos hecho cargo de esta situación y estamos tomando todas las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad. Ahí estaba este resumen de lo que ha sido una jornada con muchísima información. Podemos titular este comienzo, esta introducción de 4 días, con un título que hace varias semanas, o varios meses, mejor dicho, hubiese sido casi o prácticamente imposible darlo. El título de este programa podría ponerse, o de esta introducción, Sin grieta alimentaria. Hoy quedó demostrado, quedó más que demostrado, que la grieta es un verso. Que es un verso y que también fue o es un negocio del que muchos sacaron una tajada importante. ¿Por qué digo esto? Hoy, en 3 horas y 5 minutos, los diputados argentinos pulverizaron la idea de la grieta. En 3 horas y 5 minutos. Demostraron ahí en el Parlamento, ante los ojos de la crisis, que hay chances reales en la Argentina de poder sentarse justamente a discutir, que hay chances reales en la Argentina de poder sentarse a debatir. Y entre otras cosas, le puedo agregar a solucionar algunos problemas. Sobre todo cuando las papas queman o cuando la situación económica amenaza con llevarse los puestos a todos, incluso a los propios diputados. Repito, 3 horas y 5 minutos. En 3 horas y 5 minutos demostraron o pulverizaron la idea de la grieta. Ese fue el tiempo que se necesitó en la Cámara de Diputados para aprobar la ley de emergencia alimentaria. Una ley exigida por los movimientos sociales. Mirá lo que sucedía. Gracias, Ariel. Cierre de debate. Resulta afirmativo. Queda levantada la conferencia. Corresponde votar en general el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión. Sírvanse a identificarse, señores diputados. Sí, me dicen acá que sí. Bien, cerramos. 222 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo. Tratamiento en particular. Artículo... Tratamiento en particular, la imagen de Emilio Monzó. Un pequeño dato, quizás... no sé si tan pequeño, quizás intrascendente frente a semejante problemática o a lo que estamos discutiendo. El Congreso llevaba
77 días sin sesionar. 77 días sin sesionar. Pero no me quiero distraer con eso, era solamente un paréntesis. Volvamos a la ley. A esta ley que de alguna manera demuestra que en la Argentina se puede pulverizar y se puede enterrar la idea de una grieta, que la grieta pasó de moda, que la grieta fue un verso y un negocio para algunos. Lo que hoy se aprobó contempla un aumento del 50% de la ayuda a políticas de alimentación y nutrición con un costo fiscal estimado de 10.000 millones de pesos. Después le vamos a preguntar a Luis Seco, que está aquí con nosotros, de dónde van a sacar la plata, cómo se va a instrumentar. Nadie lo tiene muy en claro. Sí, creo que todo el mundo tiene claro que se necesitaba sacar esta ley. El gobierno promete cubrir esa plata con recorte de la obra pública, es decir, saca de un lado para poner en el otro, la teoría de la manta corta. Es decir, hoy se votó una ley que ayudó a pulverizar la idea de la grieta, pero que es un parche, inevitablemente un parche, una medida paliativa que ojalá sirva para parar un poco la desesperación reinante. Hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. ¿Por qué digo esto? Porque pasaron ya varios gobiernos desde la declaración de la emergencia social. ¿Saben cuánto hace que se declaró la emergencia social? 18 años. 18 años que en la Argentina no se le pudo encontrar una solución. No se pudo resolver el problema de la pobreza estructural. No se pudo resolver el problema de la pobreza estructural. Una inmoralidad. Algo que nos debiera dar vergüenza a todos. Una tragedia. ¿Se hicieron obras? Se hicieron obras. Uno puede decir que se hicieron obras. Se habló mucho de cloacas, es cierto. Se hicieron obras, se hicieron cloacas, sobre todo en los 2 primeros años de gestión de este gobierno. Pero repito, nadie, ni este gobierno, ni mucho menos el anterior gobierno, que comparaba la pobreza del momento en que estaba gobernando con la de Alemania, pudieron resolver el problema estructural justamente de la pobreza. Mirá lo que decía el presidente Mauricio Macri. Escuchen. Nosotros le pedimos al gobierno ni 200, ni 25.000, ni 10.000, ni nada de lo que dicen los funcionarios que ahora se dedican a hacer declaraciones por televisión. Que abran los programas. Que sea para todo el que lo necesite. Ustedes no hablaron de cifras. Por supuesto que no. Nunca lo vení. Ahí voy a volver a poner, ahora lo busco al presidente Macri y ponemos el tape del presidente. Me avisan si lo tienen. Mientras tanto está Eduardo Amadeo con nosotros, que gentilmente ha venido. Hola Eduardo, ahora me acerco para conversar. Muchísimas gracias. Yo no sé si lo saludé a Luis Seco, lo saludé, ¿no? Hola Luis. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de inflación, porque mientras todo esto sucedía en la Argentina, en forma paralela, se anunciaba el índice justamente de inflación. ¿Y cuán relacionados están los dos temas? Inflación con pobreza. Es lo mismo. El proyecto que fue presentado... Me avisan si está Macri, ¿eh? ¿Lo tienen a Macri? Fíjense lo que decía el presidente Mauricio Macri. Escúchenlo. Nosotros, la emergencia está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Carolina Stalde está siempre ayudando en aquellos que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores, pero estamos siempre para asistirlos y si quieren cambiar, ampliar el proyecto, estaremos disponibles. El presidente anunciando lo que después terminaba convirtiéndose en una realidad. El proyecto de la ley de emergencia alimentaria fue presentado por la oposición el lunes y fue aprobado por todas las fuerzas políticas. Insisto con la idea, acá no hay ni hubo grieta. Por lo menos entre los sectores políticos más preponderantes de la Argentina. Es decir, todas las fuerzas políticas levantaron la mano, incluido Cambiemos, que ayer decidió avalar el proyecto para contener de alguna manera la protesta social y evitar otro choque con la oposición en plena campaña electoral. ¿Se han puesto de acuerdo, Amadeo? ¿Han logrado consensuar? Sí, sin duda, por muchas razones que las conversaremos luego, Facundo, pero nos parecía importante. Las dos razones más importantes son, efectivamente, más allá de lo mucho que hemos hecho en este último mes, creemos que hay gente que la está pasando muy mal. Y segundo, porque no queremos hacer política con las necesidades sociales de la gente. Luis Seco, ¿la economía argentina es inviable si no consensúan, si no acuerdan los sectores?
Mira, yo creo que, digamos, estas medidas lo que ponen de manifiesto es que no hay, vos dijiste parche, ¿no? O sea, no hay, la CEPAL hace muchos años, y mirá que la CEPAL está caracterizada como un núcleo de pensamiento más de izquierdas, ¿no? Dice, no hay política social que pueda paliar las consecuencias de una mala política económica. Y vos dijiste, no hay política social que pueda paliar las consecuencias de malas políticas económicas. Todo te parece poco, todo va a ser siempre poco cuando vos pifiás sistemáticamente qué hacer en materia de política económica. No hay parche posible, no hay parche. Vos hacés un aliciente, un poco de plata acá, un poco más de plata allá, pero la pobreza no la resolvés así. Simplemente son paliativos que no logran nunca sacar al pobre de donde está. Ahora vamos a hablar eso, ¿no? Del destino de muchísimos argentinos que están ahí esperando resoluciones a veces de la macroeconomía que los pueden empujar. Digo, acá hay que saber que uno muchas veces da en los noticieros la cotización del dólar, si sube, si baja, pero detrás de ese numerito hay un montón de gente que si el dólar sube queda automáticamente tendida digamos, hacia la pobreza. Después vamos a hablar con Luis de este tema. Hoy hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo, y hubo una abstención de una diputada del Frente de Izquierda, del FIT, que se abstuvo. Había dicho que iba a tomar esa decisión y la tomó. La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. Se pusieron de acuerdo. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos. Por eso decía antes, o la grieta pasó de moda, o el miedo a que la situación económica se lleve a todos puestos, incluso a los propios políticos y a los propios diputados, hace que logren esto. Hasta lograron ponerse justamente de acuerdo. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer esta noche, que vi que se repetía a lo largo del día. Quizás acá Hugo me puede dar una mano con esto. Con esta ley, ¿se terminaron los acampes? Uno se podría preguntar. Si querés te doy una respuesta. A ver, Hugo. No, de ninguna manera. Porque hay sectores que ya dijeron que van a extender el acampe y que están mandando una señal a quien fuere, en este caso, por supuesto, a los Fernández o a Alberto Fernández, que ellos tienen una lucha en la que reclaman una cantidad de planes que no está satisfecha de ningún modo con la ley de emergencia. Bueno, la respuesta la dio Hugo, la respuesta la podemos anticipar. La ley no para el acampe, la respuesta es que no para el acampe. Las organizaciones ya anunciaron que la semana que viene es factible que amplíen el tiempo de protesta y preanuncian un acampe de 72 horas. Para un minuto ahí. ¿Tiene lógica esto, Eduardo? Bueno, tiene la lógica para ellos que hacen política con las necesidades de la gente. Hoy día Alberto Fernández intentó frenar esto, pero él debe hacerse cargo del hecho de que estos grupos son básicamente de extracción kirchnerista, y creo nuestro objetivo principal, Facundo, es llegar a las elecciones en paz y que el presidente, sea Macri, sea Fernández, reciba un país en paz para poder retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento. ¿Y la oposición quiere lo mismo? No estoy muy seguro, porque ahora que creen que pueden tener posibilidades de llegar al poder, están tratando de calmar las aguas. Pero durante todos estos últimos tiempos, literalmente nos han vuelto locos a nosotros como gobiernos y al pueblo en general con el acampe y la violencia en las calles como modo de hacer política. Ahora, Luis Seco, ¿la paz depende un poco de lo que quieran los políticos, de lo que puedan consensuar? ¿O depende también de algunos factores económicos que ya a esta altura parecen incontrolables? No, yo creo que depende mucho de que, como dijiste vos muy bien hace un ratito, de que no siga la escalada inflacionaria, ¿no? Que este salto inflacionario que tuvimos en agosto y se va a repetir en septiembre y tal vez en octubre no continúe hacia nuevos peldaños, ¿no? Hacia tasas todavía más altas. Si no, la pobreza no hay forma de paliarla, y la crisis alimentaria y cualquier cosa que hagas en materia social no va a alcanzar. Ahora, una nota al pie, si querés después lo hablamos, pero esto de que la grieta se supera rápidamente o fácilmente, o este es un buen ejemplo, mirá, Facundo, cada vez que los diputados se ponen muy rápido de acuerdo cuando se trata de gastar más plata, digamos, ¿no? O sea, acá el problema es que hacemos un proyecto de ley en el cual hay más gasto y lo votan todos. Ahora, cuando hay que empezar a discutir, no hay más guita, los recursos son estos, ¿a quién le damos
algo Claro. y a quien no le damos algo, ahí no hay ningún ¿Qué tipo de sector acuerdo. se hace cargo de las malas noticias? Entonces acá, claro, decir, bueno, vamos a aumentar el presupuesto y sí, se ponen todos rápido de acuerdo. Ahora, y hemos tenido ejemplos del gobierno de Cambiemos con proyectos de ley que se pudieron aprobar porque eran aumento del gasto para todos, sobre todo para las provincias, pero hubo otros proyectos que no se pudieron aprobar porque no había esa repartija de gasto. Entonces, cuidado que yo no sería tan optimista como está haciendo vos desde el punto de vista de que esto es un ejemplo de que la grieta se supera. Es fácil superarla cuando hay guita, cuando repartimos recursos. Cuando no la hay, yo no estoy tan ¿De seguro. dónde van a sacar la plata para poder ampliar esta? Hoy Sacan por hoy- de un lado y ponen en otro. Hoy como está planteada la cosa es más déficit, ¿no? O sea, Argentina ya, la idea de que iba a un superávit fiscal o un déficit cero este año está totalmente en el pasado, eso ya no es más. Así que ¿de dónde va a salir? Se va a financiar de alguna manera, no sé cómo, nadie sabe cómo. Eduardo, ¿ustedes dan buenas noticias cuando hay plata? ¿Cuando pueden repartir plata o agregar de alguna manera al gasto público? Nosotros hemos votado este año un presupuesto con un déficit francamente bajo. No nos hemos dedicado solamente a malgastar el dinero, por el contrario, el presupuesto de este año, que luego sufrió otros impactos por culpa de los problemas con el dólar, es un ejemplo de responsabilidad que hemos seguido a lo largo del año. No, perdón. El impacto que sufrió el presupuesto es positivo, porque vos tuviste una inflación mucho más alta, recaudaste mucho más dinero del que pensabas y se gastó igual y se gastó más que eso todavía. Entonces no es tan así, Eduardo. Yo estoy hablando del inicio, el presupuesto que votamos en diciembre del año pasado para este año fue un ejemplo de responsabilidad. Y esto fue... O sea, una cosa es el proyecto que votás y después la ejecución del presupuesto. Seguro. Y después ahora tenés que ponerte a discutir otro presupuesto, entonces uno dice, bueno, mira, la verdad que van a pasar tantas cosas que le ponemos cualquier cosa porque da lo mismo. Entonces hay que ser muy coherentes. Me parece que lo que ha demostrado la política, y no es responsabilidad de este gobierno, ni de la oposición, la ni clase la política, política, es que es muy fácil ponerla de acuerdo cuando gasta. Cuando tiene que repartir de los costos y demás, decir quién tiene y quién no tiene, ahí se complica Por todo. eso es que le hemos oído a Mauricio Macri varias veces decir que la causa principal de este drama argentino que mencionábamos al principio, que es la persistencia de la pobreza, tiene una causa, que es la inestabilidad macroeconómica permanente debida a los déficits fiscales que generan inflación y que no se pueden parar. Este planteo, el presidente Macri lo definió como uno de los ejes de su política y se reflejó el año pasado en el presupuesto que votamos, que luego sufrió las consecuencias de la inestabilidad macroeconómica. Ahora, vuelvo con esta pregunta. Si ya hay ley de emergencia alimentaria, es decir, si ya la emergencia alimentaria se convirtió en ley, por lo menos en diputados, ¿qué es lo que reclaman las organizaciones sociales que van, o que preanunciaron, o que anunciaron que va a haber 72 horas más de acampe? Hoy temprano hablé con Eduardo Beliboni, el líder piquetero, el líder del Partido Obrero, y me explicó que ellos quieren un poco lo que marcaba Hugo recién, que se abra el registro de asistidos, que se amplíe el registro de asistidos. Entonces yo le dije, si va a haber más plata, es obvio que se va a ampliar. Bueno, las organizaciones sociales no están tan seguras de que se vayan a incluir a más personas en situación vulnerable. Que lo explique Beliboni. Lo decía de esta manera, escúchenlo. Nosotros le pedimos al gobierno ni 200, ni 25.000, ni 10.000, ni nada de lo que dicen los funcionarios que ahora se dedican a hacer declaraciones por televisión. Que abran los programas. Que sea para todo el que lo necesite. Ustedes no hablaron de cifras. Por supuesto que no. Nunca lo hicimos. Pará. Sí, otros hablaron de cifras. Sí. Y todo el mundo habla de cifras. Otras organizaciones sí hablaron de cifras. ¿Cuánta gente tienen ustedes? Y acordan. En el Polo Nosotros Obrero. no tenemos gente. Nosotros hay perdón. asambleas. No, dice usted, ¿cuánta gente tienen ustedes? Yo no tengo a nadie. Tenemos asambleas en los barrios donde hay más de 20.000 personas, de las cuales hay 15.000 que no tienen ninguna asistencia del Estado. Ninguna. De ningún tipo. 20.000. Entonces, no estamos pidiendo 20.000. Y pero usted dijo 20.000. Usted me dice cuánto pido o cuánta gente hay. Pero y la Desocupados gente... hay millones en la Argentina, porque hay 3 millones de indigentes. ¿Cómo hay 3 millones de indigentes en la Argentina? Hay que ampliar los programas. Nosotros no pedimos una cantidad para nosotros. Pedimos que se abran y todo el que lo necesita se pueda inscribir.